Hola, buenas. Hoy nos vamos a poner con un montón de cosillas de Z. Como el vídeo anterior se me prolongó tanto, lo tuve que dividir en dos partes. La anterior parte sería solo de limpieza prácticamente, y en este nos vamos a volcar más en sí que limpiar algún par de cosillas como son los asientos o así, pero sí que le vamos a poner algunas cosillas como son el Bluetooth, el portabebidas, el cargador de USB y demás. Espero que os guste. Le voy a poner la toma de carga de USB y estaba pensando en ponérsela o bien aquí o bien en la parte de aquí, o bien anular el mechero, pero en el mechero no me entra, o bien ponérsela en el plástico que está debajo del clima, que bueno, tengo espacio suficiente como para poner el mechero sin que me moleste. Lo quería poner en el medio, pero en el medio hay una especie de plástico, entonces no lo puedo poner, así que lo voy a poner a la izquierda. Y esto va a ser muy fácil: hacer un agujero, conectarlo y sacar la electricidad de la toma de mechero, que sería la toma esa blanca. Así que tampoco es muy difícil. Esto es muy fácil de hacer. Estos aparatillos se compran en AliExpress, en eBay, Amazon. Os lo dejo en la descripción. Estos son roba electricidades, que es para no tener que cortar el cable principal y le sacar la electricidad al cable. Ahora os lo enseño. Un par de cables, no hace falta que sean nada especial, y una corona para hacer el agujero, y esto es para pelar los cables. Hacemos el agujero, colocamos esto, hacemos los dos cables con las piezas que ya nos trae aquí y luego lo conectamos a la toma de mechero. Sencillo. Lo bueno de estas cosas es que no hace falta cortar el cable principal, sino que simplemente con meter el cable hasta el final de la piececilla esta, y por aquí metemos el otro en el agujerillo este que tiene un lateral. Ahora lo que hacemos es apretarlo con el alicate y ya está. Así de simple. Ya tenemos el positivo. Ahora hacemos lo mismo con el negativo y ya está. Así de sencillo. Seguimos teniendo el conector original, como veis, simplemente con las electricidades cogidas de ahí, y ya está. Listo, ya tenemos USB y ya podemos volver a conectar todo otra vez. Y con el conector ahí oculto, que visto desde arriba ni se aprecia. Otra cosa rápida que podemos hacer es forrar el cenicero de fieltro. Yo siempre llevo monedas y siempre hacen un montón de ruido. Cogemos fieltro, que esto ya lo hicimos en varios coches. Son unas planchas que compré en Amazon hace un par de años y vamos a forrarlos. Simplemente es ir recortando. Esto tiene pegatina por detrás, es adhesivo, y vamos a ir forrando poco a poco todo el interior. Listo, ya está. Siempre os digo lo mismo, no ha quedado increíble el acabado y demás, pero yo no busco acabado aquí. Va a estar las monedas, no se va a ver acabado. Anda que no hay diferencia. Ya soy feliz. Otra cosa que le anulé fue que cuando se abría la tapa, como que levantaba un poco el cenicero hacia arriba y no me gustaba. Aparte de que le quité una piececilla que tenía en la parte derecha, que creo que es para apagar los cigarrillos, no lo sé. Pero bueno, le quité eso, que se subiera solo, porque me ponía un poco nervioso. Parece que se desmontaba. Así mejor. Ya está. Ayer le quité el freno de mano al cuero, pero creo que tenemos un problema. Estaba haciendo pruebas porque ya cuando lo había visto dije yo, ostras, es más estrechito que la pedazo de parte trasera que tiene el original. Fijaros la diferencia. y tiene pinta de estar hecho a medida en el sitio. Tenemos un problema, no entra porque llega un punto en el que no va más. No sé qué hacer, gente.
porque esto debería de llegar aquí y aquí ponerle una brida. Y ni siquiera va el cuero más hacia atrás. 5 minutos más tarde. Después de intentarlo, no he sido capaz, no entra. Así que ya tenía pensado comprar un cuero en negro, así que más excusa todavía. Lo que sí, le he puesto lo de la M hacia abajo, así nadie lo ve y por lo menos es un poco más discreto. Añadiré esto a la lista de cosas que necesito. Voy a darle un repaso a los asientos antes de montarlos porque si os fijáis están un poquito amarillos y un poquito sucios, y en el lateral pues también está un poquito sucio. Como me preguntáis mucho, simplemente impregno 361 y ya directamente lo doy con el trapo, un trapo limpio. Quitamos un poquito la suciedad, voy a aspirar toda esta porquería que tiene por aquí y por los carriles. Momentos después. Vamos a hacer un update bastante rápido y sencillo del coche, y es ponerle portabebidas, porque no hay donde poner bebidas. Hay un hueco en esta zona de aquí en donde se puede poner una bebida. Originalmente lleva una tapa ciega, pero es una tontería porque solo tiene dos tornillos, uno en la parte de abajo, detrás de la tapita, y otro en la parte de arriba, detrás de un tapón, en la zona de ahí, y sale hacia afuera sin nada, o sea, no está nada conectado ni nada. De paso, pues nada, lo limpiéis como hice yo, ya está limpito todo, sin polvo, y ahora simplemente tenemos que atornillar el portabebidas en esta zona de aquí. Solo hay una cosa, y es que no trae el tornillo para atornillarlo en su sitio. Tiene dos raíles, uno aquí y otro aquí, y esto tiene para poner en los raíles. Entonces esto se mete por los raíles, así, encaja de esta forma, porque así ya puede salir por la toma de ventilación, y aquí arriba hay que atornillarlo. Estos tornillos no los trae, pero bueno, es un tornillo normal y corriente, de estos típicos de los coches, que vas a una ferretería y te cuesta 5 céntimos el tornillo. Y ahora esto simplemente lo ponemos en su sitio y lo atornillamos. Ahora simplemente le ponemos el plástico y ya está. Ya tenemos portabebidas. ¿Qué os parece? Vamos a volver a montar el maletero otra vez. Listo. Todo montado otra vez en su sitio. Los paneles ya están limpios. Me ha salido muchísimo grasa o gasolina. Salía muchísima agua con colorines. Y ya ahora sí que no me da problemas en poner la compra en el coche. Porque bueno, si no sé cómo está el coche, me da un poco de no sé qué poner la compra. Así que maletero listo. A falta de, lógicamente, conectar la batería. Pero en un principio, maletero listo. Vamos a hacer una cosa muy rápida, última por hoy, y es cambiarle la luz del maletero porque la mía está astilladísima, está asquerosa. Me han dicho que me va a volver a pasar lo mismo porque esta es de AliExpress y vienen con una forma que no es, porque viene un poco más plana, entonces al querer apretarla un poco suele pasar esto. Así que como ya la tengo y no la voy a devolver porque no me apetece enviar un paquete a China, se la vamos a poner y en un futuro pues ya veré qué pasa, pero seguramente va a quedar las esquinas salidas hacia afuera y hay que apretarla poco porque si no estalla. Así que vamos a quitarla, vamos a poner esta y a ver qué pasa.
Es cierto que sobresale un poco las puntas, pero ¿qué queréis que os diga? Muchísimo mejor que cuando estaba roto. Así que mientras dure, dura. Y cuando se estropee ya veremos de poner la original o no sé. Pero mientras dure, queda muy bonito. A mí la verdad que la luz en blanco esta me pareció preciosa cuando la vi. Los más observadores os habréis fijado que solo he puesto 4 tornillos y es porque estaba esperando por las tuercas antirrobo para intentar que no me roben las llantas. Vamos a ponerle los tornillos antirrobo, que son 4 tornillos y bueno, otra cosilla que hacemos. Ahora ya estoy un poco más tranquilo. Muchos me decís lo de siempre, ¿no? Si las quieren robar, las roban, pero bueno, un tornillo de seguridad, pues mejor. Lo quería haber puesto negro, pero no los encontré negros. De todas formas, eso en un par de meses va a estar otra vez así un poquito oscuro, así que ni tan mal. Por hoy lo dejamos. Mañana seguimos. Hasta mañana. A la mañana siguiente. Ya tengo el cuadro de vuelta reparado. Todos me decíais, o la mayoría me decíais, que igual era el sensor del caudalímetro y no era del sensor, porque se le hacía el test de agujas y todas las agujas funcionaban menos la de gasolina. Se quedaba en plan modo tonta al final, como habíais visto. Entonces, ¿qué hice? Lo llevé a un sitio de Nigrán que se llama Cerrajería Veloz y la verdad que muy bien. Me lo vieron, me dijeron, bueno, eso puede ser del motor. Cambiaron el motor y me dijeron, Christopher, no se puede. Tienes que conseguir un cuadro. Le conseguí un cuadro. Este es en millas, pero bueno, le conseguí un cuadro. Me costó 80 euros, se lo llevé y no sé qué hizo, pero por 60 euros me reparó el cuadro usando este. Así que ahora tenemos el cuadro funcionando perfectamente. Vamos a montarlo. También hice la copia de la llave ya que estaba. El otro día compré una en AliExpress, la iba a hacer yo, pero bueno, al final pues nada, no la hice. Y de paso que estaba, pues nada, le llevé el aparatito este que está debajo del volante y con esto me hizo la copia de la llave. 50 euros por copiarme la llave y por copiarme el espadín. Así que bueno, le llevé yo, El chico hace a domicilios. Primero os ponéis en contacto con él, les decís un poquito lo que le pasa. Os dejo en la descripción su información. El chico se llama Diego, súper majo, rapidísimo. De hecho, esto se lo llevé hoy a la mañana, a las 10 de la mañana, y a las 12 menos cuarto estaba saliendo con el cuadro reparado. Así que muy rápido, muy bien. El trato muy bien. En la descripción os dejo su contacto. Le podéis escribir. En un futuro seguiremos haciendo cosillas porque la verdad que me gustó mucho cómo trabaja. Así que vamos a montar esto, probar que la llave funcione y bueno, vamos a empezar a ver que las cosas que hemos montado en el Z funcionen. Aunque antes de montarlo voy a ver si puedo abrir el metacrilato y limpiarlo porque está todo lleno de polvo y sucio y así lo montamos limpio. Como siempre, ya que estamos de dos hacemos uno. La parte de arriba del que tenía yo está en mejor estado que los que me venían del desguace, que están bastante rascados, pero la parte de dentro mía estaba deshecha, no sé qué le debía de caer ahí dentro, mientras que la del desguace está en perfecto estado. Así que vamos a coger la parte de dentro del de desguace, limpiarla, poner las carcasas mías en el cuadro mío. Pero bueno, tampoco es tan difícil desarmar un cuadro de un Z4, sinceramente. Menuda diferencia, ahora sí que sí. No está como nuevo, pero está muchísimo mejor. O sea, ahora por lo menos está transparente y se ve perfectamente. Voy a colocar este módulo, que es el del receptor de la llave, que va ahí arriba. Por último vamos a conectar batería, a ver si esto no explota. Que es una posibilidad, que explote todo. Llegó la hora de la verdad. Vamos a ver si esto funciona. ¡Hey! ¡Tengo gasolina! Genial, tío. Genial.
Otra cosa que quería probar. Bien, funcionan los dos. Y según lo que me han dicho, no es exagerado la potencia de las luces, que a mí es algo que no me gusta, ¿no? Que luego parezca una nave espacial y que luego fallan. Esperemos que no me falle, pero bueno, tampoco fue excesivamente caro, así que nada. Otra cosilla que funciona bien. Vale, otra cosa, las bombillas de xenón también funcionan. Izquierda y derecha. Vamos con el tema de radio. Muchos me decís que si actualizo la radio, si le pongo una Android o algo más actual. No quiero que se vea desde fuera que tengo a lo mejor una radio con pantalla o nada, ¿vale? Quiero que quede un look bastante discreto. Voy a probar una cosa que ya he probado anteriormente en el Volvo de mi madre, en el C30, y chupaba la batería que metía miedo. Es decir, en 2 días el coche lo dejaba completamente seco de batería, y es porque, no sé, no desconectaba o no lo sé. Voy a probar lo mismo pero con el Z4 y vamos a ver si no se desconecta igualmente. Como no se desconecte, esto va para afuera, pero vamos a probar y si funciona, pues ya os diré si funciona. Esto es un módulo Bluetooth para tener audio por Bluetooth que va a través de un cable. El micrófono no lo quiero tanto por el manos libres como si lo quiero por el audio por streaming, porque a mí no me gusta la radio. Siempre se ponen las mismas canciones y es un tostón la radio. Entonces yo quiero mi música. Así que vamos a quitar la parte de ventilación, que simplemente tiene unas pestañas arriba y unas pestañas abajo, y la radio tiene 2 tornillos. Supuestamente es muy fácil. Quitamos la radio, ponemos esto entre el cable original y la radio, simplemente hace de puente, y sacaremos el cable del micrófono por algún sitio para probarlo. Si vemos que funciona el micrófono más o menos bien, lo dejaré oculto por aquí abajo, y si no, pues nada, lo dejamos sin micrófono. Mirad lo que me encontré en el trastero. Creo que esto venía del Serie 3. A ver, vamos a probar una cosa. ¡Ojo! Que ya tengo triángulos para el Z. Genial, me faltan las gomitas estas. Pero fijaros, pues nada. Listo, ya tengo triángulos para el Z. Lo que me temía. Lleva casi 1 hora el coche cerrado, bloqueado, con el contacto quitado. Y el dispositivo Bluetooth todavía sigue encendido y activo, y eso no lo quiero. Es decir, la luz del mechero sí que funciona y siempre va a encender, está encendida siempre, pero si no está nada conectado, si no hay un teléfono conectado así, no hay consumo, hay un consumo de un LED y eso no emite ningún consumo. Aquel sí que tiene una conexión constante, si lo busco con el Bluetooth siempre está encendido. Es lo que me pasaba con el del Volvo. Tengo varias opciones, tengo varios Bluetooth, tengo un 9300, creo que es esto, tengo un 3000 y tengo un aparatito que se puede conectar al mechero para pasar el Bluetooth a la radio a través de la frecuencia de radio, pero esto me parece un churro, sobre todo cuando viajas tienes que estar cambiando de emisora, no tiene calidad de sonido. Estaría bien poner un Parrot, pero ya no son del todo compatibles con los teléfonos actuales, no hay mucha actualización y aún por encima se ven, hay que poner pantallas a la vista. Y yo lo que no quiero es que se vea nada, quiero que quede el coche lo más limpio y oculto posible. Esto es lo único que se me ha ocurrido. Poner un cortacorrientes, un interruptor en la señal del Bluetooth, rezar para que no pase nada y que no se me quede ningún día conectado sin querer y yo qué sé. Así sería la única opción de tener un Bluetooth escondido, sin Parrot, y ponerle un cable conectado a este interruptor. Así que vamos a hacer un agujero en esta chapa de plástico, vamos a poner el interruptor, vamos a sacar el positivo del conector de Bluetooth. Solucionado, interruptor hecho, y si os fijáis la lucecita está apagada.
es ese puntito que tiene el aparato. Y si yo le doy al interruptor, ya se enciende. Listo, ahora esperemos que no se me quede encendido ninguna vez. A ver, no debería haber problema, no debería, porque las valoraciones son positivas. Pero yo os digo, yo ya tengo la experiencia del Volvo. Amigo, vale, pues ahora voy a hacer el último agujero, que es para el micrófono. Porque el micrófono estuve probando varios sitios y en esta zona de aquí, que es en la parte de abajo, pues parece que suena bastante medio decente. Así que le hago un agujerito pequeñito por aquí, paso el micrófono por ahí. 10 segundos más tarde. Pues esto era más o menos lo que quería. Es cierto que esto me parece horrible, pero lo voy a dejar como pruebas. Voy a ver cómo funciona el manos libres. Si veo que no funciona y no vale para nada, quito el cable, dejo el agujerito, es un agujerito de 6, ni me preocupa. No se va a ver un agujerito de 6. ¿Que veo que funciona? Pues nada, le intentaré poner el OEM o alguna forma que quede mejor. Pero bueno, de todas formas, para probar el micrófono y el manos libres, ahí está bien. Cargador de mechero por aquí y el botón por aquí. ¿Cómo funciona esto? Le damos a encender la radio y como veis, cuando le conectáis a la radio el adaptador de auxiliar, funciona. Si no le tenéis conectado, no tenéis auxiliar, pero si le tenéis el cable conectado, funciona. Vale, ahora tenemos el Bluetooth activado, lo conectamos al Yerui BT5908, está conectado y ya lo tenemos. Ahí tenemos. En la pantalla no aparece la radio, ni la canción, ni nada, pero perfecto, solucionado. Y tenemos toda la estética perfecta sin ninguna pantalla por ninguna parte. Si queremos desactivarlo, le damos al botón y lo apagamos. Ojo, me parece horrible esto, me parece horrible. Pero bueno, yo qué sé, para probar. Si veis que tengo la caja de fusibles al descubierto, es porque tenía el fusible del mechero estropeado. Un día tendría que comprobar todos los fusibles a ver si hay alguno más fundido. Llevo unas 3 semanas puesto y nunca he tenido problemas. Se me ha quedado encendido, con el botón encendido, un par de noches seguidas y al arrancar no he tenido ningún problema, ni de fallos de batería, ni de problemas en cuanto a carga de batería. No puedo aseguraros de que igual sin el botón os pueda drenar la batería, pero mi experiencia por el momento es que un par de noches encendido no ha hecho nada en la batería. Así que bueno, ya os iré diciendo, si en un futuro tengo problemas, lo pondré en un comentario. Ya está todo limpio y ordenado y todo en su sitio, y eso solo significa una cosa, y es que ya se acabó por esta vez con el Z4 y con el Eclipse. Creo que hicimos muchísimos avances. Llevo 10 días prácticamente todos los días 12 horas y hemos hecho muchas cosas con el Z, sobre todo ponerlo a punto, entre comillas, limpiarlo y adecentarlo un poquito para empezar a hacer cosas poco a poco, ¿vale? Porque a mí una de las cosas que me gusta es dejar la plataforma bien. Aún me faltan muchas cosillas, no os preocupéis que seguiremos haciéndole cosas para la próxima que vuelva. Postdata, me preguntáis muchísimo por el tema del toldo. Los hierros nos lo hizo una fábrica que no se dedica a hacer toldos, nos los hizo un conocido, pero no es económico, ni de lejos económico, no es lo que os pensáis, es algo bastante caro hacerlo. El techo pues nos lo hizo una empresa que se dedica a hacer velas de barco y tampoco es económico, pero creo que queda bastante bien. Para que os hagáis una idea, más o menos está en torno a 4.000 euros lo que estáis viendo, pero para una casa en donde hay coches y demás, pues poco a poco se puede ir invirtiendo en este tipo de cosas que le dan un poquito de valor a la casa y que, como veis, le da un poquito de sombra al coche. Así que bueno, como apunte final, que me lo estáis preguntando un montón. Así que chicos, espero que os haya gustado todo lo que hicimos con los coches. Como siempre os digo, si le dais a me gusta, comentáis o compartís, os lo voy a agradecer mucho y nos vemos en próximos vídeos. Un saludo.